Gracias a Marilyn Yadoni por el pase. Ya estamos en vivo y en directo. Son las 10 en punto de la noche, exacto, puntuales para arrancar nuestra jornada de hoy, jueves 22 de enero, línea de fuego con ustedes a partir de este momento. No fue una decisión política, obviamente tampoco fue un capricho, fue una decisión tomada técnicamente. Es más, se estudiaron hasta 5 posibilidades. Esto recién se conoció. ¿A qué nos referimos? A la decisión del gobierno de instalar el polo petroquímico en el sur del país, y para ser exactos, en las lomas de Turpay, en el ámbito de la región de Arequipa. Hoy llegó a nuestra ciudad un grupo multisectorial llamado para el desarrollo de la industria petroquímica del Perú. Es un grupo creado por el Ministerio de Energía y Minas, que a invitación de la presidenta regional vino para exponer, oiga, vengan ustedes a Arequipa, expónganle a la ciudadanía, a los técnicos y a la región, a la macro-región sur, cuáles son las razones por las que decidieron que el polo petroquímico del sur se debe instalar en las lomas de Turpay, en Arequipa. Y el ingeniero Arturo Reategui Rivas, quien llegó por la mañana, explicó, dijo que para determinar la ubicación del complejo petroquímico se realizó el estudio de selección de sitio de ubicación del polo petroquímico en el sur del país. Es un documento bastante voluminoso. Este estudio ha sido elaborado por la empresa IHS Global Inc. Se escogieron 5 áreas. Veamos. Lomas de Hilo en Moquegua, La Clemensí en Moquegua, Corío, una de las zonas que tenemos privilegiadas en Arequipa, La Joya en Arequipa y las Lomas de Turpay en Arequipa. Finalmente se decidió por esta última. La valoración más alta la obtuvo precisamente la zona de las lomas de Turpay, puesto que cuenta, dice, ojo, con un puerto, carreteras, líneas férreas, está próxima al complejo que permite la exportación de productos. Hay una serie de razones. Esto abona un poco a tranquilizar el debate que ya lo pidió en su momento la presidenta regional Yamila Osorio y lo pidió a los presidentes del sur el propio presidente de la República, Ollanta Humala Tasso. La presidenta regional lo único que ha hecho después de esa exposición es decir, bueno, sin duda, la concretización de este proyecto va a tener un fuerte impacto en todo el sur del país. Y eso es lo que habría que entender. Por lo menos aprender de las lecciones que nos ha dejado el tiempo, aprender de la lección de este enfrentamiento que duró varios gobiernos entre Cusco y Arequipa por el tema de Majes Iguas. ¿Quiénes hemos perdido? Todos, en realidad. Ha perdido Arequipa, ha perdido Cusco, ha perdido el gobierno, mucho más dinero, demora, el proyecto todavía no arranca, en fin. Lo cierto es que hoy día, en todo caso, hoy se ha definido ya técnicamente las razones por las cuales se decidió escoger Arequipa. Supongo que esto mismo lo explicarán en el resto del país. Otros temas rapidísimos, porque esta noche tenemos un programa muy importante, interesantísimo, diría yo. 3 años y medio después de haber repetido por calles y plazas, el presidente de la República, hoy presidente de la República, ex candidato Ollanta Humala Tasso, volvió a repetir esa frase que le sirvió para su campaña. Honestidad es la diferencia, ha dicho desde Ica el día de hoy, al referirse y en términos bastante duros a la oposición en todos los aspectos. Ha dicho que están utilizando todas las armas para tratar de complotar, es decir, ha sido muy duro en su discurso. Por supuesto que gran parte del discurso del presidente Humala desde Ica hoy ha estado dirigido a quienes en clara alusión se refieren a la ley de empleo juvenil. Sobre eso hablamos y hablamos ampliamente el día de hoy. En el plano internacional, con el puño en alto, el puño izquierdo en alto, como todo revolucionario, flanqueado por el señor Liniera a un costado y por Nicolás Maduro en el otro, el presidente boliviano Evo Morales juró por tercera vez el cargo de presidente de la República. Él tiene ahora pistas del año 2020 para gobernar Bolivia. Él ha jurado, entre otras cosas, porque nuestra demanda está bien encaminada por la historia, por justicia y por derecho. Un día vamos a volver al Océano Pacífico con soberanía, dijo en el momento de la juramentación. Algunos temas rapidísimos locales. Hoy día sostuvimos una reunión con el general Blanco Ridut, el jefe de la región policial de Arequipa, una muy larga y extensa conversación.
Puedo adelantar algunas cosas, por ejemplo, él tiene las ideas clarísimas sobre la lucha contra la corrupción, la lucha contra la inseguridad, el enfrentamiento a las bandas delincuenciales. Es más, está muy de acuerdo y ha aplaudido directamente esa concreción de criterios que se logró finalmente el día de hoy a raíz de una reunión en la cual todos los sectores, Ministerio Público, Policía Nacional, municipio, legisladores, etcétera, se pusieron de acuerdo para combatir frontalmente los lugares de mayor riesgo, antros, bares, cantinas y otros que tienen que ser erradicados. A propósito, el general Blanco, jefe de la región policial, estará en exclusiva el próximo lunes aquí en Línea de Fuego. Bueno, y Arequipa el día de hoy se ha convertido en la primera ciudad del Perú en la que el Buró Político del APRA lanza el Plan Bicentenario, el Plan de Gobierno 2016-2021. Fue en el Colegio de Abogados de Arequipa en medio de una nutrida concurrencia y un lleno completo de la sala entre militantes y simpatizantes del APRA. El ex premier y director del Plan de Gobierno Nacional, el doctor Jorge del Castillo Gálvez, fue el encargado de exponer los lineamientos de este documento. Y precisamente me confirman desde producción que el doctor Jorge del Castillo ya está en los estudios de Línea de Fuego. Regresa después de mucho tiempo, pero sí estuvo con nosotros hace mucho tiempo atrás. Regresa para exponernos este tema. Pero no solamente fue esa actividad, al otro lado, en otra sala contigua del Colegio de Abogados de Arequipa, en una sala igualmente repleta, el congresista Justinana Paz Ordóñez y otros legisladores participaron en la audiencia pública sobre la problemática del agua. La conclusión es una sola: se va a conformar una comisión, y yo le tengo también miedo a eso de las comisiones multisectoriales o interinstitucionales. Ojalá que funcione en realidad, pero esta comisión se encargará de analizar el tema del agua, los olores, el abastecimiento, la sequía, las represas. Se ha discutido mucho el tema durante casi 5 horas, pero la conclusión básicamente es esa. A propósito de esto, la semana de representación que termina el día de mañana ha sido bastante productiva, muy productiva diría yo. El legislador Gustavo Rondón Fudinaga también ha hecho lo suyo. Él ha presidido una mesa de trabajo con autoridades municipales, el jefe de la región policial, el Ministerio Público y otros sectores para combatir el ilegal funcionamiento de establecimientos de venta de licor, prostitución y demás antros de delincuencia en Arequipa. Ha dicho el general Blanco Redú: si nos unimos todos y cada uno hace su trabajo, cada uno aporta lo suyo, vamos a dejar una ciudad totalmente limpia incluso de este tema. El día de hoy también tenemos un documento antes de ir al corte comercial. Esta noche se conoció oficialmente que el Ministerio de Economía y Finanzas ha oficializado a través del congresista Juan Carlos Seguren al rector de la Universidad Nacional de San Agustín, el doctor Víctor Hugo Linares Huaco, que en respuesta a un pedido que se le hiciera, se ha autorizado la reversión de la transferencia de 500.000 soles de la Municipalidad Provincial de Camaná que se efectuó a favor de la UNSA. Es un tema bastante largo, no tengo tiempo para explicarlo, pero lo que sí puedo decir es que ya finalmente el MEP autorizó esta reversión y por lo tanto se utilizarán estos fondos. La explicación la tendremos la próxima semana porque está comprometido también el rector de la UNSA para estar con nosotros aquí en Línea de Fuego en una entrevista exclusiva. Vamos con algunos otros temas rapidísimos. El día de hoy una publicación extranjera, ni siquiera peruana, fue rebotada en el Perú. Y esto le preguntaron de inmediato al señor Jorge del Castillo Gálvez. Y le ha dicho: yo no tengo nada que ver con el asunto, me he reunido ni en el pasado, ni ahora, ni me reuniré. Pero Sauder Cooper ha logrado luz verde, dice la nota de un diario especializado en temas económicos de México, como el caso del Economista. Ha dicho, así se llama el diario, El Economista: los permisos, la luz verde para Tía María han sido entregados hace unos 15 días para que el proyecto pueda seguir con su ejecución. Por lo tanto, el asunto referido a Tía María va. Ahora cambia el escenario y vamos a ver qué ocurrirá en los próximos días. Bueno, ¿qué tenemos esta noche? Esta noche vamos a abordar 2 grandes temas. El primero, este plan bicentenario, este plan de gobierno 2016-2021 del APRA. Estará con nosotros el doctor Jorge del Castillo Gálvez. Y más adelante de fondo estará con nosotros el exministro de Trabajo, don Jorge Villasante Araníbar. ¿De qué hablamos? De eso, la famosa ley de empleo juvenil, o la que le llaman ley Pulvín. Un experto en el tema, sí, aquí con nosotros en exclusiva. Primer corte, regresamos.
Ahí está, la primera toma ya lo mostró. Está con nosotros el doctor Jorge del Castillo Gálvez. Oiga, ¿se acuerda usted después de cuánto tiempo viene a esta mesa? Algunos meses, creo, ¿no? Años ya, oiga, un par de años por lo menos. Pero bienvenido. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, sentarse acá a pesar de lo cargado de su agenda. Pero es un gusto. ¿Qué es el Plan Perú Bicentenario? Bueno, el APRA tiene una muy larga tradición de planes de gobierno, hechos con mucha seriedad, además por personalidades de primer nivel, ¿no? Y nosotros hemos empezado ya hace más de 6 meses un trabajo de estructuración. Nosotros ya tenemos definido, por ejemplo, la visión, los principales ejes. ¿La visión de qué? ¿De país? De país. Correcto. Los ejes para llegar a esa visión, de educación, salud, seguridad pública, etcétera. Otros elementos que son transversales, por ejemplo, el fomento de la infraestructura y un shock social que es importante dar, que nos va a permitir no solamente avanzar rápidamente con algunos proyectos, sino también inyectar la economía para recuperar el tiempo perdido. Cuando el próximo presidente que elijamos el 10 de abril del año 2016 esté entregando el mandato, ese mismo día se celebrarán el bicentenario de la independencia del Perú. Un presidente que entrega la banda presidencial a otro legítimamente elegido, claro, ojalá se producirá. Y ese proceso del bicentenario no solamente es en julio, sino sigue pues con las gestas de la independencia hasta Ayacucho, ¿no? Por eso le iba a preguntar, doctor del Castillo, ¿qué visión de país tiene el APRA para ese 2021? Ya, y para más adelante, porque ya y para más adelante, de acuerdo. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que, no obstante los esfuerzos que se han hecho, pero todavía estamos virtualmente sobre 20 puntos de pobreza, ¿no? Y eso es mucho para un país, ¿no? Necesitamos nosotros afianzar un proceso de reducción de pobreza que se hace sobre la base, ¿no?, de repartir programas sociales, que eso es para los sectores extremos, sino de generación de empleo sobre la base de inversiones públicas y privadas. Esa es la ecuación, ¿no? O sea, desarrollo económico con justicia social. O sea, mientras más desarrollo económico, por tanto más impuestos para el Estado dispone más recursos para la seguridad social, para el seguro universal de salud, para mejorar los niveles educativos, mejorar la seguridad ciudadana, que son elementos centrales. Entonces, ese es el tema muy claro, tratando de llevar al Perú al primer mundo. A eso es lo que aspiramos, ¿no? Llevar a niveles, a cotas de pobreza mínimas, virtualmente eliminar la desnutrición infantil, me parece que es fundamental, erradicar absolutamente el analfabetismo, cumplir con todo el sistema de vacunaciones para que no haya riesgos de enfermedades graves por no haber tomado medidas preventivas, en fin, mejorar el nivel de vida de la gente. A eso es lo que aspiramos. Y eso nos da un Perú más libre y más justo. Pero llegar a eso significa transitar por un camino estable. Claro. Por una senda... Es indispensable. Es indispensable. Sí. Pero el Perú en ese momento no está en esa senda. Bueno, en este momento. Pero no obstante los avatares de gobiernos anteriores, en fin, o el propio nuestro, no pasaba esto. Siempre la política es pasión, confrontación, lo que tú quieras, pero llegar a una política procaz, ¿no? Agresiva, de insultos a hombres, damas, y mentir abiertamente, volver a métodos contra los cuales luchamos. Yo he venido muchas veces a Arequipa y estas movilizaciones y cosas porque no había elecciones, nadie era candidato a nada, queremos recuperar nuestra democracia, la recuperamos y 15 años después. No se necesita ser saborí para adivinar lo que usted quiere decir, es decir, está usted refiriéndose al tema que acaba de explotar y está en plena efervescencia, es el del seguimiento, el relaje y todo lo demás. Y súmale eso, las interceptaciones telefónicas, ¿no? Y toda esta situación de inseguridad que uno vive. A ver, pongamos mi caso, si yo soy reglado, toda esta gente de inteligencia además está vinculada con elementos de la delincuencia, cualquier cosa puede pasar. A un joven abogado de mi oficina lo asaltaron en la puerta una noche, por esos días que filmaban, ¿qué le robaron? El reloj, la billetera, ¿no? Le robaron la computadora. Entonces, todas estas son
indicios sumamente fuertes. Una vez grabamos a unos tipos en moto, yo lo presenté en televisión, está la foto, las caras. Estos son dos sospechosos. Si esos tipos no tuvieran nada que ver, ya habrían mandado una carta diciendo que yo soy el de esa foto, acá está mi dirección, mi DNI, yo no tengo nada que ver con esto. Silencio. Doctor del Castillo, usted ha sido presidente del Consejo de Ministros y un buen tiempo. Es más, Caritas en algún momento lo pone como el bombero, así, es decir, apagando incendios por todo lado. Los incendios que los nacionalistas no querían hacer. Y que ahora ustedes se los están devolviendo. No, permítame, no dejemos... devolviendo nada. Ojalá recibieran ellos, aunque sea el 10% de la medicina que nos dan. Bueno, eso lo conversamos luego. Pero le iba a preguntar, ¿de quién depende en este momento la DINI? Administrativamente. Claro, de la PCM. De la PCM. De la PCM. Usted ha sido presidente del Consejo de Ministros. Sí. En su época, ¿había inteligencia? O sea, servicio de inteligencia. Siempre tiene que haber. ¿Había contrainteligencia? También. ¿Y qué es la contrainteligencia? La contrainteligencia es aquella que cuida, ¿no?, de que no te hagan inteligencia a ti. La contrainteligencia puede ser un heladero parado en la esquina que está mirando para que no... Siguiendo a los que hacen inteligencia. O previniendo que no se te metan gente de ese tipo. Ahora, la inteligencia es necesaria, porque en un país tienes que tener inteligencia porque tienes que luchar contra narcotraficantes, contra terrorismo, contra elementos de repente de terrorismo internacional. Todo eso está muy bien, tienes que cuidar nuestras fronteras. Pero gastar esos recursos en políticos de oposición, que su arma es un lapicero y su cabeza, es una tontería. ¿Qué objetivo tiene hacer la inteligencia? Bueno, ya, ok, yo estoy curado del espanto, tantas veces me ha pasado esto que a mí no me afecta. Pero, ¿cuál es la necesidad de a la vicepresidenta hacerle lo que le han hecho? Con elementos del ejército. Fíjate qué calladito se ha quedado el señor Cateriano, ¿no? Que es muy altisonante. Elementos del ejército con carnet y todo, agarrados ahí. ¿Qué cree usted que hay de hacer eso? Usted es un viejo político, perdónenlo de viejo, se me está pegando esa palabra en los últimos días, de larga data, para decirlo de otra forma. ¿Qué piensa usted que hay detrás de esto? Yo creo que hay una personalidad del presidente y de su señora esposa tremendamente desconfiada. Si no, ¿cómo nos explicamos el seguimiento a la vicepresidenta? O sea, ¿usted piensa que Palacio de Gobierno conoce del tema o está manejando el tema? Y no solamente eso, sino que los periodistas del diario Correo, en la nota en la revista de Correo Semanal, dicen que los videos se los dieron altas fuentes del Ejecutivo que trabajan en el mismísimo Palacio de Gobierno. ¿Qué le puedo decir? Y el presidente ha dicho, No, señores, oiga, abran las puertas de la DINI y vengan por favor que investiguen. Eso es una broma, ¿ya? Eso es como, eso cuéntame los colores ahora. Abran las puertas de la DINI y ¿qué van a encontrar? ¿Qué creen que están recibiendo acá? Chuponía de Jorge del Castillo, video de esto, no pues, eso no es así. Para empezar, eso lo levantan en un ratito. Esas cosas están en diapositivas pequeñas. ¿Podríamos llegar a pensar en un momento de extremo? Es poco serio A eso voy, poco serio se ve también que un supuesto hombre de inteligencia haciendo reglaje, aunque el término dice que no es el correcto, pero que de pronto es cogido infraganti y se da la fuga. ¿Así actúan los hombres de inteligencia? Fíjese, si se supone que estaban vigilando, como ellos dicen, la Embajada de Estados Unidos, haciendo un plan de seguridad, ¿por qué tenía que correrse? ¿Por qué tenía que correrse? Eso le pregunto. Claro. Y encima fue un comandante a sacarlo de ahí. Toda esta gente se tiene que ir a su casa. Así como se fue el jefe de la Dirección de Inteligencia, el capitán Víctor Gómez Rodríguez, compañero de promoción del presidente Humala. ¿Y por qué se fue? Porque Marisol Espinosa puso el grito en el cielo. Por eso se fue. Nosotros lo sabemos de la mejor buena fuente. Pero se tiene que ir Kamisaki y todos estos miserables que han hecho de la política una perversión. No tienen derecho. ¿No cree usted, doctor del Castillo, que también hay equipos privados que están circulando? Puede haber, pero este no es el caso. Este no es el caso. Lo noto demasiado seguro en eso. Absolutamente, pero es que se han encontrado los militares. Vamos a ver, ¿qué equipo privado puede estar interesado en seguir a Cecilia Tait? Tiene un equipo de goles, ¿no? ¿Cómo salen los informes en los programas dominicales de la televisión? ¿De dónde salen las informaciones clasificadas? No, por eso. Ahí hay un desorden, ¿me entiendes? Puede ser, pero eso, un equipo privado puede tener una cosa contra el gobierno, como nos pasó a nosotros. Había una organización privada, que era el Business Track, que afectó a nuestro gobierno.
se les descubrió, hizo un gran trabajo la Policía Nacional, la Fiscalía, y terminaron presos. En este gobierno han chuponeado hasta el ministro de Defensa, no han descubierto a nadie. Bueno. Así que no descarto que pueda haber privado, pero en este caso no estamos porque no tenemos conflictividad de orden privada. Correcto. ¿No? Natalie Condori, ¿qué empresa privada puede estar interesada en saber qué cosas hace? Bueno. Doctor del Castillo, permítame hacer una pausa, por favor. Vamos a regresar con el doctor Jorge del Castillo Gálvez, expresidente del Consejo de Ministros y presidente del Plan Perú Bicentenario, del Plan de Gobierno 2016. Pero si me nombra de nuevo, no me pongo tampoco. ¿Perdón? No es una broma. Le voy a preguntar eso después de la pausa. Vamos con nuestro patrocinador, regresamos inmediatamente. Poco menos que una tarea imposible agotar todos los temas de política en un bloque más, pero vamos a intentar hacerlo. Doctor del Castillo, dejemos eso a un lado y pasemos al escenario enteramente político. Obviamente, el rompecabezas del 2016, del 10 de abril, es decir, el equipo o la plancha del APRA ya está encabezada por Alan García. ¿Usted va a integrar esa plancha? No, no creo. Más bien pienso que la fórmula del APRA tiene que ser muy abierta, ¿no? Convocando a otros. ¿Qué es muy abierta? Por ejemplo, tiene que haber una presencia de mujeres, de todas maneras. Las provincias tienen que tener una representación. Y tiene que haber gente independiente. O sea, todos esos elementos tenemos que conjugarlos de alguna manera, ¿no? Eso es lo que el concepto de cuando digo muy abierto, ¿no? Cuando el plan de gobierno del APRA para el 2016-2021 plantea una especie de frente social, deja abierta la posibilidad para que vengan muchos, pero ya lo hizo anteriormente usted y lo hizo el APRA, sí. Y muy pocos aceptaron embarcarse en ese tren. Pero como que no. Y el gabinete que formamos, 2/3 eran independientes. No, me refiero a esto, hace cuánto, 6 meses, 8 meses atrás, ya lanzaron ustedes la idea. No, pero todavía no hemos operativizado. La prueba es que en Arequipa es el primer lugar que venimos a poner en operación las cosas, el primer lugar del país. Entonces no es que, yo lo enuncié así, pero no había una convocatoria formal, oficial. Hoy día hemos empezado en Arequipa y estoy muy contento porque el auditorio del Colegio de Abogados se llenó, ¿no? Había una serie de personalidades que no son del APRA, nunca los había visto, pero me enteré después que son decanos de colegios profesionales, de universidades, rectores, algunos magistrados. Me parece excelente, ¿no? Profesionales de alto nivel, y ellos son los colegios. O sea, el pueblo peruano tiene que saber que el APRA ya no es lo que el partido cerrado, que la gente había formado una imagen. Ahora nosotros tenemos una actitud muy abierta, muy proactiva, ¿no? De tender puentes y de decirles, mira, ¿quieres servir a tu país? Colabora con nosotros, no tienes que afiliarte, mantén tu independencia, pero tienes un canal seguro para servir a tu país. La convocatoria propiamente dicha es para que todos los que quieran formar este frente social, se integren al mismo. Sí, claro, es más, vamos a... Eso puede negociarse, puede conversarse, puede de alguna manera... Mire, por ejemplo, vamos a poner una página web, ¿no? Ejemplo. Hay gente que quiere mandar ideas nomás, ¿no? Oiga, pienso tal cosa, ok, la recibimos. De acuerdo. ¿No? Pero lo que no es negociable es la cabeza. ¿En qué sentido? Alan García. De la fórmula, difícil, ¿no? Porque Alan García es un buen candidato. O sea, ¿de dónde sacamos otro candidato? El mismo APRA no tiene. Tiene otros compañeros de muy buen nivel, pero creo que entre todos Alan descolla largamente. Entonces, si tú tienes 3, 4 presidenciables, si hay uno que está más adelante, no vas a coger el que está atrás, tienes que coger el que está adelante. ¿Quiénes serían los potenciales invitados a esta gran mesa? La verdad es que eso todavía, ¿en fórmula presidencial estamos hablando? No, en forma grupal, él fue como frente. Ya. ¿Con quiénes tienen afinidad ustedes? Mira, por ejemplo, no se trata de hacer alianzas con partidos, pero tampoco está descartado, ¿no? Movimientos, etcétera. Queremos convocar a profesionales, a técnicos, a jóvenes estudiantes, en fin, tienes una idea, quieres servir a tu país de alguna manera, crees que tienes una contribución interesante, ven, ¿no? Ven, aporta,
procesamos, conversamos, te conocemos, nos vinculamos y avanzamos. Esto está bien, doctor del Castillo, para el plan, sí, Vicente, para el plan de gobierno, pero para la hora de captar votos, ¿con quiénes bueno, están? es que eso ayuda a captar votos, porque también podemos acercarnos a gobiernos regionales o a movimientos regionales, a alcaldes o personas que pueden no haber ganado una alcaldía, pero tienen un colchón considerable de votos y que entienden que pasando por el Frente Social tienen una alternativa de hacer realidad o hacer una sinergia más interesante. Ejemplo, gobiernos regionales y alcaldes más vinculados pues podrán tener la esperanza de obtener recursos, hacer las obras que tanto desean. Doctor del Castillo, hoy día hay 20 partidos políticos que tienen su partido oficial ya inscrita. Sí. Y hay 9 más en lista que casi están a punto de culminar. A este paso vamos a llegar a 29 o 30 partidos políticos. Ergo, casi 30 candidatos o posibles potenciales candidatos a la presidencia. Bueno, no creo que se presenten tanto, le digo sinceramente. Por lo menos hasta ahorita hay 10. Ya. Sí, yo creo que pueden haber... Seguros hay 10 en este momento. Bueno, sí. Y además siempre ha sido así, más o menos, ¿no? Se presentan hasta el gato a veces de candidato. Pero finalmente yo creo que el tema, hay que tener respeto por todo, consideración por todo. Porque en la segunda vuelta, todo trigo es limosna. Todo voto vale. Un voto vale. ¿Usted es consciente que tienen que ir a una segunda vuelta? Pero seguro. ¿Están jugando a la opción de que la segunda vuelta sea entre Alan García y Keiko Fujimori? Es una alternativa. Es una alternativa. Pero Keiko Fujimori está en ese momento liderando todas las encuestas. Sin ninguna duda. Y Alan García va por el cuarto, quinto, sexto lugar. Sí, claro, igual que la vez pasada. Y la vez pasada los que iban encabezando quedaron fuera de poste. Y Se refiere a Alejandro Toledo. Y otros más, y para qué mencionar nombres, pero ya esa historia ya se ha visto antes. Por eso es que cuando uno sube un taxi y le pregunta, ¿y quién va a ser el próximo presidente? Voltea y te dice, creo que va a ser Alan García. Usted lo habrá escuchado muchas veces. Ahora, pero en realidad un primer gobierno con toda la historia contada, un segundo gobierno que enrumbó posiciones, un tercer mandato en realidad podría entender la población como una seria posibilidad, sobre todo con las calles en este momento enardecidas por una mentira, digamos, de campaña del presidente Ollanta Humala, de candidato a una cosa, de presidente a otra cosa. Es Vox Populi cuando se dice el primero, segundo, tercer piso de Fujimori lo siguen construyendo todos los presidentes. ¿Cómo convencer a la población de que el camino que se sigue es correcto y que no es seguir un tercer o cuarto piso, sino seguir el desarrollo del país? Cuando el país, muchos quieren por rechazo, por furia, por no sé qué, decir cambie la Constitución y que no queremos sino un antisistema en la presidencia. Pero un antisistema nos llevaría a una debacle total. Eso es cierto, ¿no? Pero hay un grueso sector de la población. Bueno, sí, pero que también es respetable, pero no es mayoritario. De ninguna manera es mayoritario. Puede tener el 15, 20%, no lo sé, pero finalmente en una segunda vuelta esas opciones no tienen muchas posibilidades, ¿no? Lo que hay que plantearle al pueblo peruano es tranquilidad, serenidad, experiencia, ¿no? Conocimiento claro, una visión nítida de lo que queremos para el país, ¿no? ¿Por qué Humala le ha ido mal? Y al final va a ser el gobierno que la imagen del gobierno Humala es la del chuponeo y el espionaje. Esa es la imagen final que va a quedar. ¿Por qué le está yendo mal? Porque entraron sin convicción. Tenían un programa en la primera vuelta, tenían otro programa en la segunda. Exacto. Al final no era ni chicha ni limonada. Entonces, sin ser chicha ni limonada, no hay definición. Usted ve el mapa político de la primera vuelta del año 2011 y es casi enteramente rojo, ¿cierto? Sí. Por la mayoritaria votación a favor de Ollanta Humala. Pero él mismo se daría cuenta que si asumía con esas ideas el gobierno no llegara. Primero no hubiera ganado la elección. No, obviamente. ¿No? Ahí fue el aval de Vargas Llosa, que ahora está haciendo teatro en España y su garantizado va a hacer lo que le da la gana. Eso también es una cosa que hay que llamar la atención, ¿no? Don Mario Vargas Llosa, que es una persona que yo respeto muchísimo, pero él garantizó este gobierno. Y ahora que hay prácticas antidemocráticas visibles, no ha dicho nada. Debería pronunciarse, sinceramente. Por lo que veo,
a partir de ahora, ustedes, bueno, ya prácticamente ganan por puesta de mano, arrancan literalmente la campaña, ¿los vamos a ver más a menudo? Sí, porque yo creo que en primer lugar muy contento que somos, bueno, ojalá todos hicieran lo mismo, tener sus planes Van a claros, tener que hacerlo. ¿cierto? Sí, pues pero ahí uno tiran fotocopia y ponen, ¿no? ¿Entiendes? No hay esto es un tema a trabajar, ¿no? Correcto. Ahora, hay otro aspecto, si me permiten. Brevemente, por favor, porque están haciendo señales de corte. Estamos en un trance de este gobierno que marcaba la diferencia, la honestidad, Así y es. resulta que está hasta acá, ¿no? Con Belaún del Ocio y con las contrataciones. Y un dato, ¿no? Usted ha hablado de las obras importantes. Sí. Nos han dado el dato que la supervisora de las obras importantes es una sola empresa, parece que española, vinculada a la misma red. Okay. Vamos a investigar. En fin, doctor del Castillo, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, gracias. Espero que en la próxima también nos visite, muy amable. Muy bien. Vamos al corte comercial con nuestro patrocinador y regresamos para hablar de la ley de empleo juvenil. Pulpín. Pulpín. De inmediato. Está con nosotros el doctor Jorge Villasante Araníbar, exministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Doctor Villasante, buenas noches. Gracias por venir. Freddy, buenas noches. Primero agradecerles por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Línea de Fuego. Muchas gracias y a usted por aceptar nuestra invitación, a pesar de que, como conversaba con don Jorge del Castillo, han tenido una agenda muy larga en realidad, mucho debate y el tema político. Sin embargo, yo he querido traerlo un poco a un tema mucho más específico que es su especialidad. ¿Cuánto tiempo ha sido usted ministro de Trabajo? Yo fui ministro de Trabajo exactamente 9 meses, tuve la oportunidad de ser viceministro de Trabajo de Mario Pascua Cosmópolis durante 10 meses y antes me desempeñé como director nacional de Inspección de Trabajo, lo que es hoy la SUNAFIL. La SUNAFIL. Por lo tanto, conoce el tema al revés y al derecho. Conocemos las normas, pero conocemos la realidad, que es de lo que yo... ¿Y qué diferencia hay entre la norma y la realidad? La norma y la realidad en el país ocurre lo siguiente: los trabajadores tienen derechos laborales, ¿no? ¿Y cuántos de esos derechos laborales están reconocidos en la realidad? Y hay distintas formas de tergiversar, de disfrazar una relación laboral. A quien, por ejemplo, lo obligan a emitir recibos honorarios profesionales o recibos honorarios simplemente por servicios, siendo un trabajador. Correcto. Esa es una forma. O a quien simplemente le pagan a la mano y no lo registran en planilla, ¿no? Y hay distintas modalidades entonces. ¿Hace cuánto tiempo se hace eso? De ahí podemos... se pierde en el horizonte de los tiempos, no perdemos en el tiempo. ¿Ustedes también entonces son responsables de que eso suceda o se mantenga? Pero vamos por partes. Claro, ¿qué se hace para ir enfrentando un tema que es fundamental, la informalidad laboral? Fíjese, nosotros identificamos desde el gobierno que, claro, teníamos un sector importante que genera empleo para la población económicamente activa, que está identificada en la micro y la pequeña empresa, ¿no es verdad? Y para ese sector en particular, ¿no?, dimos un decreto legislativo que impulsaba propiamente un proceso de formalización a través de generar incentivos tanto al empleador, y hablemos al microempresario, pero también pensando en el trabajador. Claro. Porque hay una primera gran dificultad, Frei. Cuando un trabajador y el empleador están en buena cuenta, uno contrata a un trabajador y por ejemplo le dice, oiga, yo le puedo pagar 1.000 soles. Ah, está bien. Pero ¿quieres los 1.000 soles netos o quieres recibir, por ejemplo, 860 y tantos soles? ¿Y por qué 860 y tantos? Porque tú tienes que aportar a un sistema de pensiones. Si estás en planilla, tú tienes que aportar. Pero yo, como empleador, yo tengo que aportar a un sistema de salud, a e-salud, y eso es 9%. Entonces, si yo te pago 1.000 soles, al bolsillo llega a 860 y tantos, y yo no desembolso 1.000, desembolso 1.090, porque 90 tienen que ir a e-salud cada mes. Entonces, ¿qué prefieres? Y a veces la gente dice, prefiero los 1.000 en el bolsillo. Claro. Y esa es una de las realidades. Entonces, nosotros identificamos que teníamos en la micro y la pequeña empresa un sector en el cual trabajar. La data estadística que revela, Frei, que a partir del decreto legislativo que dimos el año 2008,
La pequeña empresa se formalizó en un 8% y la microempresa en un 6%. Pero aquí hay una primera conclusión por extraer. ¿Es solo el tema laboral o hay que trabajar componentes, hablemos, tributario, temas efectivamente de competitividad, de productividad, y ver cómo logramos que, por ejemplo, el gran comprador del país, que es el Estado, le dé oportunidades a la microempresa para poder proveerle? Esas normas que dieron ustedes de alguna forma dieron resultado. Hay que reconocerlo. De alguna forma intentaron ordenar algunas cosas. Sin embargo, quiero ir mucho más como periodista al punto objetivo donde está la efervescencia en este momento. La ley 3288, ¿no es cierto? 3288. ¿Es mala per se? Es mala y vamos a decir por qué. ¿Por qué? Fíjese, Frei, yo puedo dar una ley a través de la cual voy a incentivar o debería incentivar la contratación, pero una mayor contratación, ¿no es verdad? Pero, ¿qué ocurre? Y no es data del APRA, de Jorge Villasante. El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo le envió al Congreso de la República tiene una exposición de motivos. Así es. En esa exposición de motivos, como toda ley, pero en esta exposición de motivos, fíjese, Frei, lo que hice. En 5 años que dure la norma, dice, sería condicional y lo más que podría lograr como beneficio es que unos 263.000 jóvenes se beneficiarán con un ingreso formal al mercado laboral. Pero usted sabe, doctor Villasante, que la exposición de motivos es una forma de justificación que puede o no servir a la hora de debatir en comisión o en el Pleno. Pero no, pero a lo que yo voy es a lo siguiente, Frei. ¿Qué ha ocurrido? Entre el 2008 y 2014, ¿por qué no hablo antes del 2008? Porque el 2008 se implementa la planilla electrónica y a partir de la cual el Estado peruano tiene data estadística que la puede validar. ¿Qué pasa? Entre el 2008 y el 2014, ¿sabes cuántos jóvenes entre 18 y 24 años han sido contratados en empresas con todos los derechos laborales? 253.000 jóvenes. Correcto. 253.000. De acuerdo. Oiga, pero si tu proyecto de ley me dice que en 5 años vas a beneficiar a 263.000, pero con un recorte de derechos laborales... no tiene razón. Ojo, con un recorte, y eso lo subrayó, usted está diciendo, con un recorte de derechos laborales. Así es. Muy bien. Doctor Villasante, ¿el APRA sigue utilizando la escopeta de 2 cañones? No, el APRA siempre ha aumentado un cañón más. Posición. Absolutamente. A ver, el 10 de febrero del año 2011, lástima que no tengo una cámara que me tome. ¿O sí tengo? ¿Tengo? Por favor. Ayúdeme, señor director. El 10 de febrero del año 2011 entra al área de trámite documentario el proyecto de ley 4663 y voy a voltear rápidamente para no tener problema. Aquí está. El proyecto con las firmas de César Sumaeta, Negreiros, Jorge del Castillo, que acaba de salir del programa, Javier Velázquez Quesquén, la congresista Guevara, Sánchez y por ahí Aurelio Pastor. ¿Qué decía este proyecto de ley? Proyecto de ley de promoción del empleo juvenil. Artículo número 1. Voy a tomarme un minuto, por favor. La presente ley tiene por objeto promover el empleo juvenil. Para efectos de esta ley se considera al trabajador de 15 a 24 años. Contrato de empleo. ¿Qué decía este artículo 2? El contrato de empleo juvenil, perdón, me olvidé la cámara. El contrato de empleo juvenil es una modalidad de contrato laboral que tiene como fin incentivar la contratación de jóvenes y el acceso de estos a su primer empleo. Se caracteriza por lo siguiente. A, es una modalidad a la que acceden únicamente quienes ingresan a su primer trabajo a partir del día siguiente, etcétera, etcétera. Tiene una duración máxima de 12 meses. Vincula laboralmente a jóvenes entre 15 y 24 años. Se realiza por no más de 48 horas de prestación. Otorga a los trabajadores un descanso de 24 horas continuas por semana. En suma, 15 días de vacaciones. No, ese es el descanso semanal obligatorio. Perdón, el F. Otorga descanso vacacional de 7 días calendario continuo por cada mes. 15 días. Se me va a ir el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? ¿La vaca no se acuerda cuando fue ternera? No. Es que hay que partir por lo siguiente. ¿Hacia dónde oriento regímenes laborales? Esta ley, la ley Antijoven, la ley Pulpín,
de inicio se aplica en todo tipo de empresa. Es decir, no diferencia micro, pequeña ni gran empresa. ¿Y dónde lo diferencia acá? No. En este proyecto no lo diferencia, mi querido Sor. Cualquier artículo, sí. leamos. Artículo 3, límite de contratación, 10% de los trabajadores. 10%, la ley está 25%. Ya, artículo 4, deducción de la cuota juvenil, artículo 5, reconocimiento de crédito de trabajo, artículo 6, certificación de habilidades, disposiciones complementarias y punto, nada más. Son casi gemelas las leyes. ¿Por qué la PRA se rasga las vestiduras hoy día con esta ley Pulpín? A ver, partamos por lo siguiente. Este es un proyecto y una iniciativa que surge efectivamente de un grupo parlamentario, de un grupo de la célula parlamentaria. Aquí hay que considerar lo siguiente, como iniciativa va a la discusión. En el caso de la ley antijoven es un proyecto remitido desde el Ejecutivo y creo que es bueno tener en cuenta los antecedentes bajo los cuales se propone esta ley. Le pido que los antecedentes me los explique después de la pausa. Claro por favor. que sí. Estamos con el ex ministro de Trabajo, el doctor Jorge Villasante, en exclusivo aquí en INEFO. Regresamos con él. Con nuestro patrocinador, perdón. Les tengo Bueno, mis disculpas por los cruces de último momento. Lo interrumpí, doctor Villasante. A ver, decíamos, este proyecto, la ley hoy antijoven, la ley Pulpín, surge como un conjunto de medidas que el gobierno le presenta al país en un afán, dicen, de reactivar la economía. Pero la gran verdad es que este proyecto surge, y hay que decir, no sale del ministerio que en el país tiene la rectoría en temas de empleo y en temas de trabajo, que es el Ministerio de Trabajo. Sale del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero yo le decía al inicio de la entrevista y conversamos y decíamos, oiga, que hay que conocer la ley, pero también hay que ver qué ocurre en la realidad, ¿no? Hoy día en el país existen aproximadamente, ¿no?, un millón de trabajadores entre 18 y 29 años, 1 millón. De ese millón de personas, más o menos 650.000 y algo más están contratados sujetos a modalidad, contratos a plazo fijo, que van venciendo enero, febrero. Y se van renovando. Y se van renovando. Y pero no tienen derechos. Pero viene el tema, Freddy. Si yo tengo un régimen como estos y usted es empresario y usted tiene 100 contratos que se vencen en enero, a fines de enero, ¿renueva los 100 contratos? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Ahora, si usted tiene cómo reemplazar de 100, 25 trabajadores más baratos, ¿qué es lo que va a ocurrir? La simple lógica, ¿no? Reduzco efectivamente y obtengo un beneficio. Ya. Fíjese, Freddy, si me permite, ¿no? El Estado lo hace. Y debo decirle que el Ministerio de Trabajo, entre diciembre del 2014 y enero del 2015, más de 200 trabajadores contratados bajo una modalidad que es el régimen CAS, no se les ha vuelto a contratar. De acuerdo. No se le dice, no te estoy despidiendo. Simplemente no estoy renovando el contrato. Muy bien. Le pido ahora, porque es el último bloque lamentablemente y el doctor Villasante solamente viene de vez en cuando por acá, aprovecho. Le pido que deje el doctor Villasante al líder aprista, al ex ministro de Trabajo, al ex viceministro, le pido al abogado, le pido al padre de familia, le pido a la persona. En realidad, ¿está usted convencido de que esta ley llamada Pulpín es mala? Porque hemos debatido a lo largo de estas 3 últimas semanas con mucha gente, y la verdad es que los que salen a protestar no son los directamente perjudicados por esta ley. Y le pongo una muestra, no sé si lo tengan, no creo que lo tengan, pero me encantaría, por ejemplo, si en el switcher tuvieran la nota de esa marcha de hoy día de la Plaza de Armas, de los jóvenes. Si la tienen, sería genial, pero oiga, 10 jóvenes ahí con una banderola, una señorita vistiendo a la moda un traje de temporada con el cabello cuidadosamente teñido, con lentes oscuros y la mayoría con caras cubiertas, protestando en contra de la ley. ¿Y quién les ha dicho a ellos que en realidad a ellos los va a perjudicar? Fíjese, Frey. Primero, la pregunta. Por favor, ¿puede mostrarme las imágenes, por favor? Eso es importante para graficar. Mire usted esos jóvenes, a ver. Esos jóvenes con la cara cubierta o pintada. Mire usted esa señorita vistiendo la moda con una cartera que parece último modelo. Es
¿no es cierto?, con el cabello perfectamente teñido, son los jóvenes que se oponen. Esa es la... Ahora, después lo que hacen de ello es, se echan ahí está. Ve usted, esos son los jóvenes a los cuales se dirige la ley. Le hacen un flaco favor a estos jóvenes allí en la Plaza de Armas. Mañana van a reproducir todos los noticiarios. Ellos son... ¿Ese es un joven de 24 años? ¿Es un joven de 24 años? Por amor a Dios. Se está desnaturalizando la cosa. Gracias, señor director. Pero yo voy a lo siguiente. Yo creo que los afectados con esta ley, y usted me decía si yo estoy convencido, y estoy convencido, si no, no estuviese aquí, ¿no? Y ocurre lo siguiente, y en verdad sí debo decir que alerto a los trabajadores, como alerto a los jóvenes, porque ocurre lo siguiente, si se aplica la ley, yo le aseguro, Frei, que van a haber, no decenas, pueden haber cientos de miles de jóvenes a los cuales no se les renueve su contrato, o personas mayores. Pero hay un tema grave. ¿Qué pasa? Si hablemos, llega fin de mes y a Jorge ya no le renuevan el contrato y estoy con 22 años, Jorge que está en el régimen general, no le renuevan el contrato porque en reemplazo de Jorge traen a otra persona. Muy bien. Pero fíjese, Frei, el tema es el siguiente. ¿Ha leído usted el proyecto de reglamento? Claro que sí. Correcto. Lo tiene a la mano. Búsqueme los candados de la ley. Es que no hay candados. Los hay. No, Frei. El tema es, fíjese, aquí el reglamento, artículo 30, dice prohibición de recontratación de jóvenes. Prohibición de recontratación de jóvenes. Dice, las empresas no podrán contratar bajo el régimen laboral especial creado en la ley a aquellos jóvenes que sean sus trabajadores o hayan cesado en dicha empresa a partir del 17 de diciembre de 2014. Claro, no lo pueden volver a contratar. No te vuelven a contratar a ti, pero sí contratan pues a Pedro, a María, pero los contratan con el nuevo régimen. Pero lo grave es lo siguiente, Frei, si esta persona a la que no le renuevan el contrato tiene menos de 24 años, va a ir a buscar otro empleo, lo natural, ¿no? Voy y toco la puerta de la empresa del costado. Señor, vengo a buscar empleo. Ah, perfecto, sí, yo tengo opciones, pero bajo el régimen de la Ley de Contratación Laboral Juvenil. No lo pueden contratar, si dejó de trabajar en enero, no lo pueden contratar febrero, marzo, abril, bajo esta ley. ¿Sabe por qué? Porque el supuesto es primer empleo o que estés desempleado 3 meses consecutivos. Y en verdad aquí van a terminar haciéndole el mal, ¿no?, a quienes no digo que ahí el razonamiento me parece lógico y vaya que es un buen abogado. Cuando me despidan le voy a buscar para que sea mi asesor legal. Pero en todo caso hay algo más que eso, mi querido doctor Villasante. Sí. Y es que frente a esa realidad que usted la grafica, hay un mundo de jóvenes fuera que en este momento ni siquiera se han enterado que hay una ley, que están discutiendo sobre ellos, los palancas en los microbuses, los ayudantes en las panaderías, los que trabajan en las imprentas. Usted conoce más que yo el tema, mencionar infinidad de casos que en realidad ni siquiera ni les va ni les viene, porque ellos lo que buscan es el día a día, y no como esos jóvenes que se echan en la Plaza de Armas cómodamente con lentes para el sol. A ver, pero allí lo que habrá que decir, yo creo que... Me queda muy poco tiempo, por favor. Muchos jóvenes, y yo creo que están informados, y a veces más informados de lo que uno puede pensar, pero aquí en verdad el gobierno ha desinformado, o en su caso no han analizado la ley y todas sus implicancias. Eso es cierto. Eso porque el presidente dijo, oiga, ¿qué protestan los universitarios si la ley no les aplica a ellos? Lo dijo en el comercio. Y el artículo 2 de la ley, ¿qué dice? Que aplica a estudiantes universitarios. Lo más grave, el ministro de Trabajo dice, oiga, el gobierno dispondrá también que accederán a CTS. Y cuando le preguntaron, ¿y cómo es eso? El ministro estuvo aquí en esta mesa también. Y dijo, oiga, es que hay una disposición complementaria que lo permite. Tampoco lo permitía. Bueno. ¿Qué pasa? No había revisado la ley. Exactamente. Doctor Villasante, me quedaría con usted conversando muchas horas, pero el tiempo es así y hay que terminar el programa con usted. Le agradezco mucho por su visita. No, gracias a ustedes. A ver si viene después de lo que pase el 28. Quiero verlo por acá conversando. Encantado. Un placer. Con el doctor Jorge Villasante, ex ministro de Trabajo, cerramos esta jornada. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Línea de Fuego llegó gracias a la red Rubin Claro.